Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento. Hace Movimiento que más que nunca gira alrededor de lo que está sucediendo en el mundo. Y esta vez nos chocamos con lo que está sucediendo en Estados Unidos con la victoria de Trump. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo podemos imaginar cómo será el escenario una vez que asuma Trump con respecto a los países como China, por ejemplo? Bueno, el tema de Trump es que todavía es una cosa un poco nueva, ¿no? Lo que Trump puede llegar a hacer. Todavía hay muchas pujas internas, hay muchas presiones, inclusive dentro del Partido Conservador, Partido Republicano, y no es tan fácil saber exactamente qué es lo que va a hacer, pero sí uno tiene una base de presunciones apoyada sobre todo en la gente que había apoyado la campaña de Trump. Trump tiene que rendir cuentas a determinados grupos, que son grupos que básicamente es interesante ver que no son los neoconservadores, que a veces se confunde un poco el tema. Ellos no son el Tea Party, ellos son grupos que tienen una visión extremadamente liberal en lo interno, pero a la vez son proteccionistas con los productos que vienen de afuera. Y están intentando hacer un proceso de reindustrialización de Estados Unidos que ha relocalizado muchas de sus producciones en el exterior. Entonces, a partir de esto, uno puede presuponer qué es lo que va a venir. Y si esto es, como decía Trump en la campaña, que va a tratar de restringir la entrada de productos del exterior, seguramente lo que vamos a ver es una China que va a estar damnificada. Entonces, eso va a abrir un nuevo panorama en el mundo que es interesante que empezamos a poder ver cómo va a venir esta nueva situación, ¿no? Cómo nos va a encontrar parados a nosotros, que también, dicho sea de paso, estamos con una política un poco a contramano de lo que parece que va a ser Estados Unidos. Muy bien. Y para ayudarnos a comprender todo este proceso, o por lo menos hacer una evaluación de lo que está sucediendo, invitamos a Néstor Restivo, que es un periodista especializado en economía. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, Marcelo y Ivonne, muchas gracias por haberme invitado. Néstor, como decía Marcelo, respecto a lo que usó Trump en la campaña, diciendo que iba a promover mayor trabajo dentro de su país y cerrar las puertas a los productos extranjeros, creo que China es uno de los países que se vería más afectado debido a su gran intercambio con Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, cuál es su opinión al respecto? No, en efecto, sería esa la situación si Trump consolidara en su gobierno lo que prometió en la campaña. Estados Unidos hace muchos años que viene en una crisis económica muy fuerte. En términos macro se recuperó, en parte después de la crisis del 2008, en todo caso mucho más que Europa, pudo poner en marcha otra vez su economía, pero en términos de indicadores sociales y laborales no cambió demasiado. Muchísima gente sigue con problemas de empleo en Estados Unidos. Es precisamente el sector que votó por Trump en general. Todos los estados más industriales que hace ya varias décadas empezaron con un declive importante, con fábricas abandonadas y demás, en parte también por lo que se señalaba antes de relocalización de empresas, muy especialmente a Asia y en algunos casos a México. Y justamente Estados Unidos tiene un problema de déficit comercial, es decir, exporta menos de lo que importa, con dos países que explican gran parte del déficit de divisas de Estados Unidos, China y México. Y no por casualidad, Trump tuvo un discurso muy duro justamente contra esos dos países. En el caso de México, más por el tema de la mano de obra laboral, con un discurso xenófobo, antiinmigrantes, como ya sabemos. Y en el caso de China, por sus producciones y sus exportaciones al mercado norteamericano. El año pasado, el déficit de Estados Unidos, si sumás México y China, da más de $500 millones entre ambos, 360.000 con China y 100 y pico de miles con México. Por eso es ahí por donde uno podría llegar a pensar que va a haber restricciones. Es cierto, como decía Marcelo, que todavía no se puede medir bien, de hecho no armó del todo su gabinete, sí nombró algunas personas bastante preocupantes en el terreno de seguridad y demás, pero en el terreno económico y comercial le falta todavía definir cargos. Y bueno, hay muchas tensiones dentro del Partido Republicano para ver cómo se arma un gabinete, para lo cual hay tiempo de aquí hasta un mes más. Pero en cualquier caso me parece que parte de esas cuestiones de campaña va a intentar cumplir.
Si no sería, no porque uno crea que los candidatos cuando llegan al gobierno cumplen, en general no cumplen. Pero esto está muy en el fondo de la ideología de Trump, de cerrar un poco el mercado y de recuperar puestos de trabajo. Así que tanto México como China creo que van a verse afectados. ¿Qué es lo que importa de China a Estados Unidos hoy? De todo, de todo. Estados Unidos es un gran mercado. ¿Pero que no está en condiciones de producir o es simplemente un tema de ganancia de las empresas? Importa industria y tecnología básicamente, ¿no? Es lo que hoy está exportando China a todo el mundo son industria manufacturera y cada vez de mayor valor agregado. Y eso es lo que vende en Estados Unidos, y básicamente productos manufacturados de baja, mediana y alta tecnología. Casi nada de agropecuario, minería, prácticamente nada. Y todas esas producciones, siendo el país desarrollado que es Estados Unidos, se podrían perfectamente hacer ahí. En ningún caso creo que eso va a compensar todo lo que va a tratar de hacer Trump, por lo que se está diciendo es que en sus primeros 100 días de gobierno va a invitar a China a un diálogo bilateral. Estados Unidos tiene un mecanismo de consulta permanente con China, el llamado G2, un grupo virtual, ¿no? Que no existe como tal, pero que se reúnen. Y según dicen, en los primeros 100 días Trump va a convocar a China para marcar algunas posiciones, y siendo los chinos como son bastante prácticos, yo creo que si esto se da ellos van a aceptar la discusión. Que se pongan de acuerdo después es otro cantar, pero algunas gestiones inmediatas va a haber para tratar de equilibrar un poco. Ahora, Marcel, discúlpame. Ahora, con respecto a México, es lo que me queda la duda. Por lo que vos decís, lo que intenta con México al cerrar la frontera a los mexicanos es suplantar esta mano de obra barata. No creo que el norteamericano lo acepte, porque en realidad los emigrantes, es eso lo que pienso que a veces no entienden. Van a hacer trabajos que las personas de este país no lo quieren hacer. O sea, ¿cómo va a ser? Es que ahí hay dos. Hay todo un plano de trabajo, de servicios que efectivamente los estadounidenses en general no quieren hacer, desde cuidar personas en las casas hasta Levantar cosechas. ¿Perdón? Levantar cosechas, que es una de las cosas que hacen los mexicanos. Servicios como puede ser la recolección de residuos, etcétera. Pero hay un plano del trabajo industrial no tan calificado, pero en las fábricas, que es lo que esos, por lo menos en el imaginario de Trump, podría llegar a recuperarse. Yo soy escéptico, me parece que el mundo de hoy está mucho más vinculado a cadenas de valor, a integraciones, me parece que le va a costar, pero capaz que una parte, por lo menos de lo que él promete, puede llegar a recuperar. Puede ser un boomerang, pues si vos me decís que tiene un déficit comercial Estados Unidos con México, sí. Cerrar ese déficit va a significar un empobrecimiento en México terrible, lo cual le va a rebotar en más inmigrantes. En una presión demográfica, claro. La verdad que el programa de Trump es un programa de difícil concreción, así como lo planteó él, un hombre que no viene de la política, que es capaz de haber dicho cualquier barbaridad de lo que sea, de temas individuales, de temas laborales, de temas económicos. Yo creo que de acá hasta enero y los primeros días y cuando termine de armar el gabinete verá cuánto de eso puede llegar a concretar o no. Me parece que igual ha planteado, no creo que Estados Unidos pueda convertirse en una economía cerrada, realmente sería un impacto global. Yo cité México y China nada más, pero eso generaría olas expansivas de muy mala... Ahora, lo otro que me pregunto en esta historia, las empresas no por casualidad localizan sus producciones en Asia, porque es más barata la mano de obra, porque son menores los problemas laborales, no hay tantas restricciones medioambientales. ¿Cómo puede hacer Trump para traer eso nuevamente a Estados Unidos? Pues significaría un alza de costos enorme para estas empresas. Por eso, ahí yo soy más escéptico. Creo que eventualmente podría equilibrar un poco más la balanza comercial si hay negociaciones con China por cuotas, por intercambio, por compromisos de vender más o vender menos determinados sectores. Recuperar fábricas que hoy ya ni siquiera son estadounidenses, son globales, me parece que no va a tener demasiado éxito. Me parece que las empresas que se han radicado en Asia lo han hecho por las razones que vos señalás. Hoy en China no hay salarios tan bajos como había al principio cuando se instalaron. Hoy China tiene prácticamente... Sí, ya lo delega a Vietnam. ¿Cuánto es un salario promedio en China comparativamente hablando? A nivel dólar hora no lo tengo en mente, pero no es muy distinto a lo que puede tener un país, no sé si Estados Unidos o Alemania, pero un país de segundo orden europeo ya tiene más o menos los mismos... O sea, ha quedado un mito en que el trabajo... En todo caso, China trasladó esos niveles salariales a los países de su periferia más inmediata. China sí gana en competitividad por otras razones, tiene una laboriosidad tremenda, horas trabajadas, es verdad,
Y una masa. Sí, una escala con la cual es imposible competir. Sí, yo creo que vale por ahí. Por eso insisto con el tema de los inmigrantes. El otro día Marcelo, casualmente era que me daba las cifras, y si me equivoco me va a corregir seguro, porque algunos compararon incluso esa xenofobia, esta cosa con los inmigrantes acá con la Argentina, donde contamos con un 3% de población migrante. En blanco, con papeles, no debe ser muy superior, 3, 4, 5%. O sea, si Argentina tiene un 3% de migrantes, en Estados Unidos tiene una cantidad donde ya les preocupa no solo el tema de laboral, de dónde sacan el trabajo que personas de su país no quieren hacer, sino por una cuestión cultural también. Sí, es importante porque una de las razones de la victoria de Trump fue esta, más simbólica que económica. Ese sector, el núcleo histórico de Estados Unidos, es el que se ve, es lo que pasa con Europa con más fanatismo, ¿no? Que ven una pérdida de identidad tremenda, no solo por el inmigrante que puede competir laboralmente, sino por las otras comunidades, la hispana, la afrodescendiente, etcétera, que hoy el sector más histórico de Estados Unidos quedó recluido un porcentaje menor. Esa parte simbólica es a la que apeló Trump y a la que apelan otros de la derecha norteamericana, ¿no? Ahora, eso trasladarlo a que se corrija, entre comillas, y sea el propio pueblo americano el que, yo creo que está muy lejos de poder tener éxito en ese punto Trump. Pasa que hay un enfrentamiento precisamente entre los sectores que ganan con la globalización, que son los que han impulsado todo este modelo, y todos los que están perdiendo. Y ahí te aparecen los Trump, los Le Pen, todos aquellos líderes que captan distintos grupos de población, desde gente común y silvestre que ha perdido su trabajo, hasta pequeños y no tan pequeños empresarios nacionales sin posibilidades de transnacionalizarse. Sí, lo de Trump es un gran misterio. Ustedes sabrán lo que pasó hace unos días atrás en Lima, Perú, por la cumbre de APEC, cuando muchos presidentes, el propio presidente de Perú, el primer ministro de Nueva Zelanda, levantaban la figura de Xi Jinping como el nuevo líder del libre comercio, entre comillas, y había preocupación y un discurso muy duro contra Estados Unidos, que pobre, estaba Barack Obama, no podía decir nada, ya no tiene mucho peso. Ese sector del gran capital transnacional, de las grandes corporaciones, están muy preocupadas por lo de Trump o por estos discursos, porque les complican también a ellos la continuidad de esta expansión neoliberal globalizada. Y bueno, Trump viene a interrumpir en eso, ¿no? A pesar de hacerlo desde una perspectiva muy reaccionaria, pero de interrupción al fin. Bueno, hoy leí una nota de un medio ruso sobre Bannon, uno de los principales asesores, que dicen que en realidad es el cerebro detrás del modelo de Trump, y hablaban de esto, que es como una mezcla de izquierda y derecha las propuestas de Trump, y paradójicamente se ha transformado en el antisistema estos sectores más que la misma izquierda, porque realmente están yendo en contra de eso. Lo que pasa es que, claro, viene con una propuesta y un bagaje cultural muy diferente al que uno estaba acostumbrado. Eso es lo que está produciendo mucho desconcierto en muchas partes. Lo que pasa es que el concepto izquierda y derecha, aprovecho para invitar a que vean el programa de Humo y Espejos que hicimos sobre las izquierdas y derecha en la actualidad, cambia un poco, porque hoy no se puede solo marcar si sos de izquierda o sos de derecha por una determinada acción. Sí, se han confundido un poco los planos. Claramente igual la propuesta de Trump, en mi opinión, es una propuesta muy de derecha, muy reaccionaria, y lamentablemente desde una perspectiva progresista o de izquierda, en todo caso la opción podría haber sido Sanders, del candidato que perdió la interna demócrata, no sabe o no puede aprovechar la crisis esta. Pasa en Europa. En Europa la salida de la crisis también es por extrema derecha, y los partidos de izquierda europeos no encuentran la forma de ofrecer una salida distinta, progresista, humanista, ¿no? Eso es un poco lo que te plantea, siempre digo, Dugin, ¿viste? Que te habla de dos versiones, dos vertientes liberales por izquierda y por derecha. Entonces esto no tiene solución porque en realidad son las dos caras del mismo sistema. Inclusive Sanders manifestó que si Trump realmente va en contra de las corporaciones, él se va a sumar a los apoyos que tiene. O sea, creo que lo que estamos viendo es que se está pariendo una nueva era, realmente. O sea, es algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Será mejor? ¿Será peor? Veremos con el tiempo. Pero este sistema está crujiendo por los cuatro costados y estos son los emergentes. Y Néstor, ¿China puede encontrar otros mercados para sus productos? O sea,
China tiene una gran ventaja que es su propia población, o sea, alimentar o abastecer de todos los productos a esta población ya es un peso importante, pero avanzará hacia nuestra región y nuestra región encontrará este reemplazo de Estados Unidos ¿en qué países? Sí. Bueno, en la hipótesis que Estados Unidos cerrara más su economía y China tuviese problemas para exportar ahí, es un problema para la economía mundial porque China ya tiene excedentes muy grandes, por ejemplo en siderúrgica, en cemento, en aluminio. Esa sobrecapacidad todavía estaría más buscando mercados y nos afectaría muchísimo a América Latina. China, como sabemos, hace ya muchos años, previendo esta crisis o cuando se dispara la crisis del 2007-2008, empieza a atender más su mercado interno, que como bien decís Ivonne, es muy gigantesco, y el nuevo proyecto de China, que es la nueva ruta de la seda y demás, pretende, entre otras razones de seguridad y demás, generar mercados en su sector más atrasado, que es el occidente chino, ¿no? Y lo que sigue al occidente chino, Uzbekistán, Pakistán, llegando hasta Europa prácticamente. Eso le ampliaría un mercado a China que China necesita para sus productos, porque Europa, que era su principal mercado de exportaciones, se derrumbó. Si ahora también se le cierra a Estados Unidos, la verdad que es un problema muy grande y América Latina va a pagar más consecuencias, porque China ese excedente lo tiene que ubicar en algún lado. Y la maduración de la nueva ruta de la seda va a tardar, no es que en 2 años. ¿Su propio mercado interno es capaz de absorber esto? Va a ir absorbiendo y por eso China está enfatizando el descanso de su crecimiento económico más en el consumo interno que como hacía antes en las exportaciones y en las inversiones externas. Ese giro ya se percibe hace varios... Pero si se le cae todo el mercado norteamericano, decía antes la cifra, no más de 300.000 millones de dólares, ¿dónde va a ubicar esa producción? Entonces América Latina ahí tiene un problema si se cierra mucho Estados Unidos. ¿Y tiene posibilidades China de tomar medidas que puedan afectar a Estados Unidos como represalia? Hay un equilibrio, y no sé, siempre se habla de la cantidad de bonos que tiene China, de los bonos del Tesoro norteamericano, que son casi $1,5 billones, más otro tanto que que tiene acumulado en zonas offshore. Si sumás las dos son casi $3 billones de propiedad de China de los bonos norteamericanos. Ahora esto es un doble juego, porque por otro lado presionar mucho sobre eso es devaluarlos y también se perjudica a ella misma. Entonces me parece que van a tener que ir una Está vendiendo China, ¿no? Está vendiendo también, todos los países que tienen bonos están vendiendo, hay una tendencia a que va a cambiar un poco el ciclo financiero de Estados Unidos si es que se cierra, que van a subir las tasas de interés norteamericana, que van a volver los dólares hacia Estados Unidos y eso está generando algunos movimientos. Pero en un marco de mucha incertidumbre todavía, ¿no? Por esto que hablábamos al principio, que Trump no tiene definido todavía ni un equipo económico ni un plan económico específico. Pero él habló del tema de las monedas en la campaña, el tema de la moneda en la campaña, inclusive manifestó su idea del patrón oro, ¿no? O sea, ¿eso no estaría provocando una guerra de monedas? Bueno, él lo que dijo Trump habilita a tener temor para una guerra comercial, por supuesto. Claro, sí, porque más... él dijo que estaba el yen subvaluado. Permanentemente Estados Unidos ha presionado a Estados Unidos para que sobrevalúe... Objetivamente, ¿vos cómo lo ves al yen? Al yuan. Yo no soy un economista para medir si está atrasado. Siempre cuando uno dice está atrasado un tipo de cambio, pensemos en Argentina o está avanzado, depende desde qué perspectiva se mire. O sea, el yuan... China lo que sí tiene es que cada vez se ha hecho más responsable de la llamada gobernanza mundial, inclusive atendió demandas que había de Estados Unidos y la Unión Europea hace unos años, revaluó el yuan, pero como vimos eso no impactó demasiado en la balanza comercial, porque pasa por otro lado, no es que devaluando o revaluando una moneda, hay otras condiciones del comercio internacional que no pasan tanto por el valor de la moneda. China tampoco le interesa que haya una guerra comercial, está en un momento de expansión de su moneda, está logrando que sea una moneda de reserva en muchos países. Este fue uno de los motivos por el que China se volcó a comprar oro en los últimos años. Eso y posiblemente porque siempre el futuro del dólar en estas tendencias más de largo plazo se empieza a poner en duda. Ya no es la moneda hegemónica que era, necesariamente va a tener que compartir
con las otras monedas que aparecen, con el yuan, con el euro, más allá de la crisis que tiene el euro. Entonces están tratando de diversificar de la mayor manera posible sus reservas en varias divisas, en oro. Esto ha revaluado mucho el valor del metal. Después que ganó Trump, empezó a subir el dólar porque todos opinaron que, bueno, que va a subir la tasa de interés y eso... Ahora, en los últimos días empezó a verse un declive. ¿Vos cómo lo ves esto? Ahí también hay mucho juego especulativo, ¿no? En el largo plazo todo indica que las tasas de interés norteamericanas van a subir, ¿sí? Que eso va a afectar a los países de nuestra región porque cae el precio de las exportaciones nuestras, que Estados Unidos va a absorber capitales a nivel mundial, pero insisto, yo creo que todavía es un momento de mucha transición y de mucha incertidumbre. Y Trump en ningún momento de la campaña dijo qué va a hacer con la economía, más allá de esto, que va a recuperar empleo, pero no hay un plan económico definido. Por las propias internas que había también dentro del Partido Republicano, que no lo apoyaba, recordamos que no. Recién cuando se vio la posibilidad cierta que iba a ganar, empezaron a rodearlo, y el sector que más apoyaba a Hillary Clinton, que era el sector financiero, Wall Street y demás, que era esa globalización más neoliberal, empezó a ver, bueno, si este tipo va a ser presidente, tenemos que estar ahí, tratar... Y si mirás algunos nombramientos, no de secretarios que son ministros, ¿no? Sino más abajo ya hay varios banqueros que están en el grupo de Trump. O sea que ahí hay que terminar de definir esa disputa que hay al interior del capitalismo norteamericano y mundial, que es el capital más financiero y el capital que perdió todos estos años. Que lo apoyó a Trump de alguna manera, o que tiene expectativas de que con Trump recuperen posiciones. Algunos se han ilusionado que Trump puede sorprender y volcarse a hacer algunos dijeron un Chávez, un Kirchner. Por eso, Trump, para mí, dicho por alguna gente que vive en Estados Unidos, al principio de su campaña electoral, él jamás pensó que iba a ser presidente. Salvando las distancias, uno puede pensar en el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que me parece que hace unos años, si bien lo tenía como proyecto, casi que se encontraron con un regalo, una presidencia. Y Trump fue igual, entonces no termina de armar. Él tiene una... En el caso de Macri fue peor, porque no solo ganó la presidencia, sino que ganó todo. ganó todo del país, como en la provincia de Buenos Aires. Y lo que pasa es que hay una cosa que los divide, es que Macri tenía su proyecto con la globalización que Trump viene a combatir. O sea, ¿cómo quedó parado cómo quedó parado Macri y Temer en esta historia? Y no quedaron muy bien, porque ellos apostaban mucho a estos acuerdos. Otra de las consecuencias que hay, el triunfo de Trump desbarata los mega acuerdos comerciales. Esa era la próxima pregunta, te me adelantaste, te iba a preguntar que la salida en el TPP favorece a China. ¿Le deja un espacio para avanzar? Sí, vos sabés que hay dos proyectos ahí en competencia, que es el Transpacífico, el TPP, y el RCEP, que es el proyecto igual o parecido que tiene China. El primero excluía a China y el segundo lo excluye a Estados Unidos, no por China. China invitó a participar a Estados Unidos del RCEP y de esta iniciativa Estados Unidos dijo que no. En cambio, Estados Unidos no invitó a China a participar del TPP. Ese proyecto se cayó. Por lo menos se cayó como lo imaginaban los grandes capitales norteamericanos y transnacionales del Pacífico. Posiblemente algunos países firmen y hagan algún acuerdo. En cambio, el proyecto de China, más vinculado a la nueva ruta otra vez de la sede y de la reconstrucción de Eurasia y de generar un mercado ahí más potente, yo creo que ese tiene más chance de crecer, pero Argentina estaba ajena, había apostado todas sus fichas a aliarse, el presidente Macri, a la Alianza del Pacífico y a entrar en esas corrientes comerciales que hoy están en duda. Están totalmente paralizados. Por eso digo, yo creo que hay sectores de Wall Street, aunque la candidata de ellos era claramente Hillary Clinton, que visto que se perdía, bueno, obviamente ellos van a tratar de acomodarse. Sí, son pragmáticos y minimizar los daños. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo es muy corto y uno no puede ni la radio ni acá terminar de desarrollar una idea, pero bueno, nosotros seguiremos grabando todo el verano. Vamos a seguir de cerca porque hay también cierta expectativa cuando asuma Trump, si es que asumen, y si asume qué es lo que va a hacer. Yo creo que el mundo está un poco con la mirada, así que esperamos poder contar con... Y básicamente ver qué es lo que pasa, porque si Estados Unidos se retira, la lógica te indicaría que China va a aprovechar esos espacios. Entre esos espacios que Estados Unidos va a ceder de alguna manera, va a ser el nuestro. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, Marcelo, te dejo con el tema de que yo tenía más información que vos, así que nos vemos la semana que viene. Algo inédito, ténganlo en cuenta.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Bueno, esperamos como siempre sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento.